Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Brotes de Ciencia. Retomamos las clásicas entrevistas después de un larguísimo descanso y en dos breves entregas os acerco un poco a las personas con las que he trabajado durante mi TFG y con las que sigo en contacto y colaboración, también después de haberlo defendido. Tengo conmigo a Daniel Conde y a Juan Murillo para hablar sobre su línea de investigación, en la que estudia en detalle el desarrollo vascular de árboles mediante la tecnología del single cell sequencing. O sea que este episodio va a ir de precisamente estas dos cosas. Así que no te lo pierdas. Bueno, pues para que el oyente se sitúe, Juan y yo somos los juniors, mientras que Daniel, a pesar de su juventud, goza de una gran veteranía. Bueno, pues Daniel es el investigador principal del grupo de desarrollo vascular en plantas perennes y su plasticidad frente a estrés abiótico en CBGP, UPM INIA. Y después de una trayectoria destacada, pues a pesar de eso, pues eso, que tiene una trayectoria muy interesante. Bueno, Dani, cuéntanos qué has hecho para llegar hasta aquí. Bueno, Pablo, yo veteranía tampoco le llamaría tanto, todavía me queda mucho por recorrer. Bueno, yo primero quiero daros las gracias porque la verdad que estoy encantado, tanto a ti como a Diego, por vuestra invitación. Salir del laboratorio siempre es una alegría, salir un poco al mundo y sobre todo para el sol, ¿no? Un poco. Para que nos dé el sol, coger un poco de vitamina D y sobre todo para responder preguntas acerca de nuestra investigación, que tampoco es algo que estemos súper acostumbrados y sobre todo si es algo relativo a los estudiantes de la escuela, pues encantados. Bueno, gracias a ti. Sobre mi trayectoria, ¿no? Pues yo estudié hace ya bastantes años, terminé mi carrera de ingeniero de montes, que en aquella época había... Bueno, yo soy del País Vasco, entonces tuve que decidir si irme a Madrid o irme a Palencia. Eran las dos escuelas que tenía en la cabeza. Y como Madrid, en aquella época me parecía que era ir a otro universo, que estaba muy lejos, que era muy grande para mí, pues decidir ir a Palencia, que es una ciudad pequeña, que la conocía un poco más o menos. Pero el problema es que en aquella época había que hacer ingeniero técnico forestal, estar ahí 3 años más un proyecto y luego 2 años más. Y terminé ingeniero de montes en 2008. En aquella época yo todavía no tenía mucha vocación investigadora. Y enseguida, de hecho antes de terminar, ya entré en la empresa ENCE, que es una empresa que se encarga de establecer plantaciones para celulosa y pasta de papel. Bueno, era una filial en Castilla y León y me pusieron como responsable para las plantaciones de chopo para bioenergía. Y fue en aquella época en donde sí que empecé a tener contacto con doctores, porque teníamos que hacer plantaciones experimentales, testear diferentes genotipos, cuál era mejor para las diferentes condiciones ambientales de Castilla y León, que son inviernos muy fríos, veranos muy calurosos. La idea era que no hiciera falta mucho regadío, porque los chopos ya sabéis que todo el agua que les echas aprovechan para crecer. Y ahí sí que me mandaban de vez en cuando a Huelva, que es donde estaba la sede, y ahí tuve contacto con los doctores pues muy buenos en desarrollo de eucalipto, de chopo, y ahí me empecé a interesar mucho. Y por diferentes circunstancias decidí irme, porque bueno, ya pasaba el tiempo y dije, mira, si no me voy ahora a intentar pues una carrera investigadora, pues ya me iba cargando responsabilidades, digo, va a ser peor. Entonces decidí irme y trasladarme a Madrid. Entonces sí, ya a Madrid, pues ya había viajado un poco más, ya no tenía los 17 años de cuando me fui a Palencia y ya no me daba tanto miedo. Me fui a la gran ciudad y aquí hice el máster en la Escuela de Montes, que se llamaba Máster de Investigación Forestal Avanzada. Ahora ya la verdad que no sé cómo se llamará el máster. Era el primer año del máster, un poco experimental, pero bueno, yo disfruté mucho y ahí conocí a la que luego sería mi tutora de tesis. Bueno, mi primer contacto fue un poco mal, por así decirlo, porque yo nos daba clase y yo en la primera clase dije, yo quiero ir a hacer mi TFM allí. Le mandé un email, que bueno, es la doctora Isabel Ayona, que ahora es la actual directora de CBGP,
Y me dijo, bueno, hay otro candidato que tiene mejor nota que tú, así que no puedes venir. Y dije, bueno, pues no pasa nada. El otro candidato era amigo mío del máster y por circunstancias a este candidato teníamos duda entre 2 sitios para hacer el TFM. El otro sitio tenía una beca FPI, entonces mi amigo se fue para allá y entonces me dejó el camino libre para hacer el TFM con Isabel. Entonces de casualidad entré allí, hice el TFM y enseguida ya fue la cosa bien y me dijo, tienes que hacer la tesis aquí. Y empecé a hacer la tesis. Te doctoraste en Madrid. Hice el doctorado aquí en Madrid, en el CBGP, con el programa de doctorado de aquí de la escuela. Ah, ya en el CBGP. Y luego estuviste en Estados Unidos, ¿no? Sí, terminé la tesis y según terminé, en 2017 me fui a Estados Unidos y estuve ahí 6 años. Ostras. Y ahí es, 5 y algo. Bueno, ahí estuve muy bien, la verdad que sí. Una época fructífera también, ¿no? Antes Sí, de todo esto. fue la casualidad de que mi jefe de allí es un experto en genética cuantitativa, pero se cansó de eso. Entonces quería gente pues justo de mi perfil, gente que pusiera a punto el cultivo in vitro de chopo, que pudiera hacer transgénicos, chequear la función de muchos genes que tenía ya de la genética cuantitativa, candidatos para muchas funciones, entre ellas pues la vasculatura, la formación de madera. Y entonces empecé con eso, pero al año de estar allí, que sí que publicamos un par de artículos pues con genes relacionados con la formación de la madera, pero le dieron un montón de dinero para un proyecto muy loco y bueno, en ese año pues nos llevábamos bastante bien y me puso como coordinador del proyecto. Y ahí tuve bastante responsabilidad y era un proyecto muy grande, con mucha gente, con varias universidades de Estados Unidos. Y como coordinador aprendí muchísimo y la verdad que fue bastante fructífero, pero porque involucró mucha gente haciendo muchas cosas a la vez y era gente muy buena de diferentes campos, desde filogenética, gente que trabajaba solo con ordenadores, secuencias, hasta otros laboratorios encargados de biología puramente celular y molecular. Entonces, con mucha gente, pues la producción fue bastante interesante. Luego recibiste la llamada de España, ¿no? Para volver a... Bueno, sí, fueron unos años que había convocatorias que no existían, pero bueno, hubo como una financiación europea para atraer talento en el extranjero y yo me vine con una de esas, que luego a la larga ha resultado que no eran tan buenas, porque los que vinimos con esa llamada y solo tuvieron eso, pues han tenido un camino bastante feo para la estabilización. O sea, que la beca La Caixa, yo al menos... No, bueno, pero no vine con La Caixa. Vine con otra vale. que se llamaba María Zambrano. Bueno. Y a la larga, pues sí que hubo buena intención, pues atraer gente, pero a esa gente no se la ha cuidado un poco, digamos, para la estabilización. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno. Y bueno, vine con eso y luego sí, ese año en el que me vine, pues me tocó pedir todo tipo de ayudas. Pero para todo, pedí tanto venir a Madrid como para volverme al País Vasco, por si acaso, porque bueno, hay diferentes programas para un doctor con cierta experiencia que puedes pedir, el Ramón y Cajal, que es digamos el estandarte, por así decirlo, de la investigación en España. Pedí el Ramón y Cajal, pedí el Iker Vázquez, que sería como el homólogo a Ramón y Cajal para el País Vasco, y la Junior Leader de La Caixa, que es pues un programa similar, pero financiado por La Caixa. Bueno, tuve la suerte de que me dieron los 3, cosa que no esperaba, pero bueno, la gente pues valoró mucho la experiencia internacional y eso, y entonces me tocó elegir y me quedé con el de La Caixa porque, como claro, luego hablaremos, que yo quería hacer pues técnicas de single cell y tal, que eran un poco caras, pues por venir con un poco de margen, con un poco de financiación, y aunque era menos conocida en aquella época el Ramón y Cajal, que todo el mundo sabe, soy Ramón y Cajal, pues todo el mundo sabe lo que es, pues decidí coger ese camino y estuve un tiempo con eso, aunque ahora sí que apliqué al homólogo al Ramón y Cajal en la Comunidad de Madrid, el César Nombela de Atracción de Talento, y ahora estoy con ese, que es como el Ramón y Cajal, pero también tiene un poquito más de financiación para poder establecerte y poder independizarte un poco. Y bueno, esto igual es interesante para los estudiantes. El CBGP tiene
este programa para investigadores jóvenes, que si vienes con una beca de atracción de talento, pues el Ramón y Cajal, el Junior Líder de la Caixa, el César Romero de la Comunidad de Madrid, y ese programa conlleva consigo financiación, pues el CBGP te apoya, digamos, institucionalmente y te pone lo que se llama líder de un grupo emergente de investigación. Siempre yo estoy integrado en un grupo ya establecido, como es el de Isabel Ayona y Mariano Perales, pero yo llevo mis líneas de investigación. Y en ese grupo estás tú, Juan, que no te he dado bienvenida adecuadamente. Bueno, Juan, por su parte, está comenzando su carrera investigadora, pero ya ha trabajado de cerca con esta línea durante su TFM del máster de Biología Computacional. Tras estudiar Biología en la Complutense. O sea, vamos, que yo podría ser compañero de Juan, pero no haberme ido de Erasmus. Bueno, Juan, ¿tú qué has hecho, macho? No has hecho nada en comparación con Dani. Bueno, chicos, bienvenidos. Y nada, espero que estéis bien. Y pues si queréis, empezamos. Bueno, pues después de conocer el interesantísimo background de nuestros invitados, pasamos a la temática principal de la investigación y todo, que es el crecimiento secundario de chopo o de árboles en general, ¿no? Este crecimiento permite a las plantas leñosas pues engrosar su tronco con el tiempo y, aunque parezca algo sencillo, en realidad es un proceso muy complejo y muy regulado. Y lo interesante de vuestro trabajo es que estáis dilucidando la plasticidad de este crecimiento vascular frente a distintos estreses abióticos como la sequía. Yo, para empezar, os pregunto una cosa que me surgió así de primeras, que a lo mejor es muy, muy básico, pero es lo que me pregunto, que es por qué, siendo el crecimiento secundario un proceso relativamente básico, ¿no?, en el desarrollo vegetal, nos lo dan en primera carrera y tal, ¿cómo es que no se conocen aún todos los detalles? Bueno, muy buena pregunta. Bueno, empiezo yo, ¿no? Básico y sencillo no lo es tanto. Ahora, bueno, voy a intentar explicar por qué. La mayoría del conocimiento que tenemos hasta ahora proviene de una especie de modelo que se llama Arabidopsis, que la gente, tus oyentes conocerán. ¿A qué nivel? Sí. Bueno, a pesar de ser una hierba que la ves ahí que no crece mucho, comparado con un árbol, claro, sí que es una especie que, como tú mencionabas, tiene cierto crecimiento secundario. Bueno, ¿y qué es el crecimiento secundario? Pues, para poner un poco en contexto, las plantas, que bueno, lógicamente crecen hacia arriba y crecen hacia abajo por unas determinadas células madre que generan tejidos, digamos, hacia arriba para formar la parte aérea, las hojas, y hacia abajo para formar la raíz. Pues en determinadas plantas hay otro órgano que se genera de ese crecimiento primario que se llama el cambio vascular. Bueno, es un meristemo secundario, otro tipo de células madre, que lo que hace es que haga que la planta crezca lateralmente, radial. Esto no ocurre en todas las plantas. De hecho, la evolución de este crecimiento secundario es muy interesante porque tenemos un origen común en las plantas, digamos, modernas evolutivamente, pero que en algunas lo han perdido, que es el caso de muchos cultivos interesantes que tenemos hoy en día, como el maíz, etcétera. Bueno, digamos que el conocimiento se tiene de Arabidopsis, que tiene cierto crecimiento secundario, pero comparado con los árboles, muy, muy poco, muy escaso. Entonces, lo que sabemos de Arabidopsis es cómo las células madre del crecimiento secundario se dividen y van a producir, digamos, lo que se llama xilema secundario. ¿Qué xilema secundario? Es lo que se conoce que es la madera. Y se han descubierto mecanismos muy interesantes de división, de toma de decisiones de una célula madre para formar el xilema secundario. Pero ¿qué pasa? En árboles la madera está formada por una red más compleja. Tenemos varios tipos celulares, todos enmarañados, digamos, conectados entre sí. Tenemos los vasos, que son las células especializadas en
en transportar el agua desde la raíz hasta la parte aérea. Pero luego tenemos más células. Tenemos las fibras, que son las encargadas de soportar el peso del árbol según crece. Eso necesita un soporte, son como las vigas del árbol. Y luego tenemos otro tejido que es el parénquima, que es un tejido que se entremezcla con las fibras y los vasos, pero permanece vivo más tiempo. ¿Qué pasa en Arabidopsis? Que esta red es más sencilla. En árboles tenemos diferentes tipos de parénquima. El parénquima radial, que si tú cortas un árbol transversalmente son líneas que van hacia el centro del tronco, pero luego tenemos otro tipo de parénquima no radial, y luego hay uno que es un parénquima específico que rodea los vasos. La naturaleza de este parénquima se conoce muy poco, porque en Arabidopsis no existe. Hay algunas células de parénquima, pero no está ni el radial ni el traqueal, que es este que rodea los vasos. Y entonces, en árboles, como la investigación ha ido mucho más lenta, poco a poco ya hemos ido adaptando protocolos que se han aplicado en Arabidopsis, lo estamos aplicando a árboles, y entonces poco a poco vamos descubriendo más cosas. Pero, como es una red tan compleja, desconocemos mucho de cómo las células madre del crecimiento secundario deciden si voy a formar un parénquima, si voy a formar este tipo de parénquima o el otro, una fibra o un vaso. Es una red compleja y carecemos de ese conocimiento, porque además las fibras y los vasos, que al final cuando maduran son células muertas, presentan un programa de desarrollo muy parecido. En cuanto crecen, los dos tipos celulares crecen, se mueren y forman la pared celular secundaria. Entonces, como es tan parecido pero su función es totalmente diferente, pues con técnicas tradicionales su programa genético de desarrollo ha permanecido un poco enmascarado. Y poco a poco lo vamos conociendo. Pero es que aparte de no conocer los programas de desarrollo que dan lugar a un tipo celular u otro, como tú mencionabas, desconocemos las bases de la plasticidad. Hay que tener en cuenta que una vez que se desencadena en árboles el crecimiento secundario, en concreto el xilema secundario, porque el crecimiento secundario involucra las dos cosas, madera y el floema hacia afuera, que seguramente Sí, el floema secundario. Una vez que se desencadena la formación del xilema secundario, eso va a suponer el 90% de la biomasa del árbol. Entonces es un órgano súper grande dentro de la planta. Entonces es súper importante que este órgano sea plástico con el medio ambiente, y que luego hablaremos, no me quiero enrollar, pero esta plasticidad, los mecanismos detrás de esta plasticidad, si no sabemos cómo se toman las decisiones para formar una célula a otra, mucho menos es su plasticidad. Sí, luego hablaremos cómo exactamente lo estáis estudiando, que de eso sabe Juan bastante, pero lo siguiente que te quería preguntar es exactamente pues lo que decías. ¿Cómo es posible que esta madera se plastifique o se adapte a los cambios ambientales? Por ejemplo, lo habéis estudiado sobre todo con sequía, ¿no? O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué cambios se producen en este tejido secundario? Muy buena pregunta. Antes de que yo me dedicara a investigar esto, lo que se había visto durante bastantes años en especies de árboles, en climas templados como el nuestro, es que bajo periodos de sequía bastante severa, moderada, severa, la madera cambia su anatomía y los árboles empiezan a generar un tipo de madera con muchos más vasos y más pequeños en diámetro. Y esto está relacionado con una mejor adaptación a las sequías. Con este tipo de madera pues haría falta menos agua en el suelo para mantener la columna de agua dentro de los vasos, porque una vez que entra aire se producen unos procesos de cavitación y embolia que encima pueden pasarse de un vaso a otro. Incluso esas burbujas de aire que entran en el vaso puede llegar a explotar, es el proceso que se llama cavitación, y eso puede llegar al final a matar el árbol si la sequía dura demasiado tiempo. Entonces esta nueva madera permite adaptarse mejor a esas condiciones. ¿Y cómo se forma? Pues no lo sabemos, pero hay que tener en cuenta que las células madre
que van a dar lugar a esa madera siempre están vivas. Entonces esas células responden al ambiente. Y más aún, el parénquima, que son estas células interesantes que mencionaba antes, y sobre todo el parénquima traqueal, que es el parénquima que rodea los vasos, se mantienen vivos durante mucho tiempo en la formación del xilema, y entonces son los que se encargan también en percibir el ambiente y mandar señales a los vasos para digamos, adaptarse a la sequía y modificar un poco también su estructura y su tamaño. Pero de esto es lo que el cómo es lo que sabemos menos y es lo que estudiamos. O sea, pero los vasos que ya se han formado, por ejemplo, en la parte más interna del tronco, madera más antigua, esos vasos que son gruesos y que pueden dar lugar a embolias en sequía y tal, ¿se pueden estrechar? No. O sea, ya están determinados a ser Claro, así. sí. Serían los vasos que se forman bajo esas condiciones. Claro, entonces si tú formas nuevo xilema con menos diámetro para que suba mejor el agua por capilaridad, eso es. los que ya están formados, o sea, también tienen cierto riesgo, ¿no? Es para no incrementar el riesgo de... Claro, es para mantener el mayor número de vasos activos posible durante el estrés. Claro. Pero, bueno, si os acordáis un poco lo que se llamaba el duramen de la madera, el albura... llega un momento en la madera que ya todo está muerto, incluso los vasos. Eso es lo que se llama el duramen, la parte más vieja, más interior, que ahí incluso el parénquima que menciono, ahí ya está muerto todo. Y la madera es mucho más lignificada y ahí está muerta. Los vasos más activos son, digamos, la madera más joven. Pero es lo que tú dices, es la madera que se forma bajo el estrés. Vale. Porque ya los vasos formados han perdido el núcleo, han perdido todo tipo de información transcripcional, ya no... Claro. Y de lo poco que sabéis o lo que habéis encontrado, o sea, bueno, yo pienso, ¿no? Porque hay muchas zonas del planeta que al final se enfrentan a desertificaciones que afectan de lleno a la producción agraria y, por tanto, bien a la economía del territorio o a la subsistencia de la población en países menos desarrollados, ¿no? Y por otro lado, las cada vez más severas sequías endurecen el terreno y impiden el correcto drenado, entonces hay inundaciones que también afectan a estas zonas de cultivo. Entonces, este conocimiento que estáis encontrando poco a poco, ¿cómo ayudan a facilitar la resiliencia de los cultivos? O sea, de lo poco que se sabe, ¿podéis usar algún tipo de... O sea, ¿podéis usar esta información para adaptarlo a nuevas variedades o nuevas tecnologías de bioingeniería o de modificación vegetal o no? Claro, sí, ese siempre es nuestro objetivo final, ¿no? Identificar mecanismos que puedan ser aplicados a cultivos. Bueno, antes has mencionado que trabajamos con el chopo, las especies del género Populus. Digamos que trabajamos con el chopo porque es la especie modelo. Tenemos todas las herramientas genéticas, todos los protocolos puestos a punto. Si identificamos un mecanismo molecular lo podemos validar mediante, pues si encontramos un gen regulador de la arquitectura de la vasculatura, pues podemos modificar su función con técnicas de CRISPR-Cas y validarlo, pero siempre teniendo en mente poder transferirlo a otros cultivos arbóreos. España es uno de los países con más cultivos arbóreos de la Unión Europea y ya para poder producir fruta, pero también biomasa, bioenergía, celulosa, madera, y buscamos mecanismos que estén conservados para poder generar cultivos más resilientes. En el laboratorio trabajamos con la sequía sobre todo y también también sabes que trabajamos con el cumplimiento de horas de frío, el chilling, que son dos procesos que con el cambio climático van a estar súper afectados. También las inundaciones, como tú mencionas. Según los modelos, para España, porque bueno, el cambio climático, el aumento de las temperaturas está claro, eso es a nivel global, todo el planeta se calienta, pero cómo va a cambiar el régimen de precipitaciones, ahí hay un poco más de lío. Y parece que es mejor estudiarlo a nivel local, porque el famoso modelo de seco más seco, húmedo más húmedo, pues bueno, es un poco genérico. Entonces, específicamente para España, sí, va a llover menos, vamos a tener sequías más severas, pero también más inundaciones. Entonces, las inundaciones son muy interesantes. En eso nosotros no estamos trabajando tanto,
sino un poco más en sequía, y luego también que los inviernos más templados va a hacer que el requerimiento de gas de frío que requieren todos los árboles en climas templados también se vea un poco afectado. Pero siempre si buscamos mecanismos que se puedan aplicar a otros cultivos. Sí, puede que también haya cambios, ¿no?, en la arquitectura del xilema respecto a excesos de aguas, en inundaciones, anoxia y todo, puede ser. Claro, ¿no? Bueno, lo que se llama en inglés bueno, hay dos tipos de inundaciones, claro. La inundación que cubre la planta entera, que es la inversión, y luego está el waterlogging, que es solo cuando se cubre, o sea, cuando el suelo se llena de agua y se elimina el oxígeno, pero la parte aérea sigue fuera. Y bueno, hay mecanismos súper interesantes de adaptación para los dos casos. Esto se va avanzando muchísimo y bueno, en especies. Bueno, de hecho, lo que vimos en clase, pero tenemos una asignatura de estrés abiótico, es que las inundaciones es en lo que más se gastan los seguros en indemnizaciones en España hoy por hoy, incluso más que en sequía, de momento. Y entonces, avanzar en los conocimientos y adaptar las plantas a la inundación, sobre todo en el suelo, porque bueno, para que se cubra un árbol, mucho tiene que llover para que se cubra el árbol entero, pero para que se encharquen las raíces y no tengan acceso a oxígeno, se avanza mucho y es muy interesante. Madre mía. Bueno, pues yo la verdad es que no me lo imaginaba, porque claro, digo, vale, sí hay muchas inundaciones, pero casi que España me parece más desierto que otra cosa. Claro, España con un clima tan mediterráneo, con veranos muy secos y poca lluvia, no sería el país en el que esperarías más de este tipo de catástrofes. Bueno, y por supuesto, ahora hablando del cómo, en vuestro grupo habéis querido pues usar técnicas avanzadas para estos estudios, y aquí entra en juego el single cell sequencing, o sea que vamos a hablar un poco de esta tecnología. Muy bien, pues nada, la secuenciación de célula única, supongo que se dice en español, o single cell sequencing, ha sido una revolución en biología los últimos 10 años, ¿no? Brutal, y aunque se ha usado más en animales o en humanos, pues ahora está llegando con fuerza al estudio de plantas. Entonces yo os pregunto, ¿esta tecnología única en qué consiste concretamente, y por qué es tan especial? Bueno, pues la transcriptómica de single cell, la capacidad que tiene es de medir la expresión genética de una célula individual, lo cual nos permite tener información adicional cuando miras tejidos concretos, células concretas, y buscas comportamientos mucho más específicos que con el clásico bulk se pierden. Cuando intentas buscar tipos celulares raros, cuando intentas buscar, por ejemplo, en el cáncer, cómo afecta esa enfermedad a un grupo celular concreto, es donde el single cell tiene más fuerza, porque, como he mencionado antes, el clásico bulk pierde esa especificidad. Entonces, el potencial principal del single cell, sobre todo porque ha tenido ese crecimiento tan fuerte, es claramente en el campo de la medicina. Como he mencionado, en el cáncer, células madres, donde ha tenido un crecimiento muy bestia por esa medicina personalizada. Y, por ejemplo, se estima que para 2029 aproximadamente la inversión llegará alrededor de los 7.000 billones de dólares, ¿vale? O sea, tiene un potencial muy fuerte. Además, esta tecnología tiene una curiosidad que la hace destacar, es que, como bien mencionas, tiene un origen relativamente reciente, de hace unos 10 años más o menos, pero la adopción ha sido muy, muy rápida. Que yo sepa, a nivel de investigación, como estamos haciendo Daniel y yo, está adoptada, pero, por ejemplo, a nivel de salud, creo que todavía el tema de diagnóstico no se ha implementado, pero en la parte de investigación ha sido súper rápida, ha sido increíble. Vale, y esa inversión sobre todo entiendo que será para proyectos en temas de cáncer y no sé qué, pero
En plantas también está entrando. En plantas panoja, está ¿no? entrando. Eso igual Daniel pues sabe más porque lleva mucho más en el tema. Yo tengo aquí un dato. Bueno, Datos primero numéricos. quería poner un poco en contexto cuando se habla de células individuales, o sea, el potencial, digamos, la idea es que tú coges un organismo que está compuesto por múltiples células y tú es verdad que eres capaz de identificar los genes que se están expresando en cada célula. Entonces, luego, durante el análisis, los transcriptomas de cada célula, por decir transcriptoma, pero esto se puede hacer modificación de cromatina, todo a nivel unicelular. Pero cuando tú estás haciendo el análisis, los transcriptomas se van a agrupar en base a su similitud. Entonces, el poder es que cada grupo va a ser un tipo celular concreto. Entonces, el poder es que tú puedes estar identificando qué genes se están expresando en cada tipo celular. Por ejemplo, yo tengo aquí unos datos que esto ha permitido encontrar subpoblaciones dentro de un cáncer que no se conocían. También las células originarias del cáncer que van a dar lugar Es verdad, sí. a estas Y subpoblaciones. que tenían que ver con las remisiones, esto lo hemos hablado alguna vez. Y bueno, en la neurociencia, pues como los cambios transcripcionales específicos del Alzheimer, Parkinson, esclerosis, esto ha sido una revolución. Y luego aparte, el identificar las células te permite ordenarlas a lo largo de una trayectoria de desarrollo, que es lo que se conoce como trayectoria de diferenciación o el pseudotime, y esto ha permitido avanzar muchísimo en conocer cómo se diferencia, por ejemplo, el hígado, el riñón, o sea, órganos súper importantes. Está el famoso Atlas de células humanas, que es un mapa con todos los genes, pero en específica de cada tejido. Y para hacernos una idea, en datos de 2023, que es lo más actual que he encontrado, en humanos o con modelos humanos, no quiere decir que sean células humanas, pero modelos para avanzar en el conocimiento humano, se están publicando más de 2.700 artículos al año. Y en plantas estamos como en 55. Si queréis luego hablamos un poco más, pero en parte es porque la adopción siempre es mucho más lenta, pero aparte la aplicación en plantas respecto a humanos también es un poco más compleja. Si podemos hablar un poco luego. Pero vamos, ha sido una revolución y poco a poco va a ser una revolución en plantas también, que ya lo está haciendo. Ya también tenemos en Arabidopsis un atlas con expresión. Claro, yo una cosa en la que no había caído es que, claro, siempre asocio single cell a transcriptómica, pero se puede aplicar a chipsex, se puede aplicar a proteómica también. Sí, se pueden usar anticuerpos contra ciertas marcas epigenéticas o contra proteínas, proteómica también se puede hacer. O sea, yo tampoco ahí entiendo tanto. Yo todo lo que he aplicado siempre es expresión génica, pero Claro. se puede hacer muchas cosas. Claro, o sea que el cambio realmente está primero en la técnica de separar las células y secuenciarlas una a una, que eso no es fácil, ¿no? Y luego a nivel de análisis, o sea que realmente si dominas eso para un organismo concreto puedes aplicarlo a cualquier ómica, ¿no? Porque luego entre medias está la instrumentación que escojas, pues incluso metabolómica o lo que sea, ¿no? Y que vosotros qué retos, o sea, a la hora de aplicar single cell a chopo, que entiendo que no es como lo más habitual, ¿qué retos encontráis? Porque es un tejido así leñoso, ¿no? Muy duro, y para separar las células una a una eso debe ser un verdadero reto, ¿no? Bueno, en la parte de Wet Lab, que yo creo que Daniel será más experto, la diferencia fundamental es que tenemos esa pared vegetal. Entonces, tienes que tener unos procesos diferentes a los que se darían en, por ejemplo, células humanas, células animales. Pero esta parte sería más en torno a lo que se considera Wet Lab. Pero luego, sin embargo, en el Dry Lab, pues la diferencia es mínima, diría yo. Porque al fin y al cabo lo único que tienes tú como biólogo computacional o bioinformático son datos. O sea, te da un poco igual que vengan de un origen animal o vegetal. Porque luego el análisis es básico. Claro, porque los datos que obtenéis son para cada una de las células la expresión para cada uno de los genes. O sea, realmente es como una tabla, ¿no? Y luego, ¿cómo es de ahí cómo tienes conclusiones? Porque son muchísimas dimensiones y no sé si... O sea, ¿vale con el típico PCA o hay que hacer algo más? Sí, el PCA es una de las técnicas fundamentales porque lo que ocurre es que los datasets, por lo general,
están en torno a las 20.000, 30.000 células. Entonces, toda esa expresión génica tienes que hacer clustering, primero para agrupar esos tipos celulares. Además, tienes que utilizar, como bien mencionas, técnicas de PCA, de reducción de dimensionalidad, para condensar toda esa información en menos variables, porque es completamente inviable trabajar con 30.000. Es más viable, obviamente, trabajar en torno a las 30, 50. Y respecto a la expresión génica, pues obviamente necesitas una comparación. En este caso, nosotros, como trabajamos con Seguía, tenemos un control y midiendo la expresión génica en, por ejemplo, un tipo celular concreto, vamos a decir xilema parenquimático, nosotros lo comparamos con la expresión en control y podemos ver qué se está sobreexpresando, qué está cambiando su regulación, y con ello pues podemos intentar sacar una serie de conclusiones en base a esos resultados. Vale. O sea que, por ejemplo, quiero decir lo de encontrar trayectorias de diferenciación. A lo mejor no hace falta que sea control test, ¿no? Pero luego a la hora de entender cuáles son los tipos celulares que modifican esas trayectorias, sí que tenéis que hacer. Claro, la clave para encontrar los tipos celulares es que necesitas saber de antemano, por la bibliografía y la documentación, cuáles son aquellos marcadores, aquellos genes que son concretos de tejidos. Entonces, en el caso de plantas, como igual en Populus, con lo que trabajamos nosotros, a veces no están todos los genes, ¿sabes? Entonces, igual si trabajas con Arabidopsis, que es el modelo planta por excelencia, pues no tienes tantos problemas en identificar los tipos. Pero cuando ya te vas a aquellas plantas que no está tan documentado todos sus tipos celulares, todos sus genes clave, pues igual es donde tienen más problemática, en la adopción a aquellos organismos no modelo. Para mí, Pablo ha dicho algo súper importante para el tema del single cell, que puedes hacer dos aproximaciones. Puedes comparar diferentes tratamientos y ver qué se está induciendo o apagando en diferentes tipos celulares, y otro es que dentro de tu población celular vas a tener células diferenciándose, y esas vas a poder verlas en tu análisis. Células madre y luego células en sus diferentes etapas hasta la diferenciación. Entonces, lo que te permite el análisis es ordenarlas. Hay muchos programas y herramientas informáticas que te las ordena, y entonces te identifica genes importantes en esa diferenciación. Entonces, ahí, con tu muestra, te vale y no necesitas diferentes tratamientos. Sí, lo que estás estudiando es la diferenciación de algún tipo de tejido u órgano. Vale. Y también me pregunto, ¿esta tecnología está encontrando ya algún rival que le sobrepase? O sea, realmente, ¿qué es lo que aún no te permite saber el single cell? ¿O hay ampliaciones más vanguardistas? Bueno, el principal problema es el costo, básicamente. O sea, es un costo económico que quizá no todos los grupos están dispuestos a asumir. Sobre todo porque al ser tan novedoso tienes que elaborar tú como científico, como investigador, tus propios protocolos. Y si no te sale bien, pues has perdido una buena cantidad económica. Y teniendo en cuenta que el bulk se sigue usando a día de hoy, es muy potente y es muy barato, como investigador te tienes que plantear si realmente te merece la pena invertir tanto en tiempo para aprender las técnicas como en dinero para obtener unos posibles resultados que sean realmente relevantes, teniendo el bulk. Y bueno, está, como decías tú antes, la dificultad. Bueno, más que otras técnicas que están ganándole terreno, hay diferentes como aproximaciones. Bueno, uno de los problemas ilimitantes es la sensibilidad, digamos. Hoy por hoy todavía, en el mejor de los casos, la mejor técnica te puede dar pues 2.000, 3.000 genes por célula, que eso realmente es poco en comparación con los genes que se están expresando en una célula en un momento dado. Entonces, ¿cuál es el poder? Pues juntas muchas, y entonces dentro de un tipo celular pues sí que estás teniendo información. Pero claro, eso pues hay que juntar bastantes librerías y es caro. Entonces, esto tiene que tender a mejorar esa sensibilidad y la detección. Pero eso yo no lo sabía. O sea, no puedes medir todos los genes. No. Esto, en cada en el mejor de los casos. Bueno, pero tú los seleccionas o no, los más importantes. Son los que pilla. Los que pilla. Ostras, el máximo pues que yo he visto pues andarán en los 3.000. El mínimo puede llegar hasta los 500 genes por célula. Entonces, el poder es juntar muchas. Entonces, por eso ahí ya me falla, gusta. claro.
la gente cuando dice Atlas y lo pone en el título, un Atlas es una cosa que es toda la información puesta ahí. Entonces, si tú, por ejemplo, has hecho 5.000 células, tu análisis no va a ser el mismo que si haces 1.000.000. Eso va a cambiar. Entonces, hay que tener cuidado con las conclusiones. Bueno, claro, y en países que tengan muchísimo más presupuesto, algo que mencionabais hace un rato es que también puedes añadir una dimensión adicional que es el espacio, ¿no? Que puedes coger tejidos y hacer varias capas, entonces haces single cell en cada capa y entonces un mapa tridimensional. Claro, en vez de usar un cultivo de células, que bueno, eso en plantas es porque lo que vamos muy retrasados, porque en modelos humanos puedes tener un cultivo de células individualizadas, en plantas hace falta hacer protoplastos que hay que digerir, y eso como el chopo, como mencionabas antes, con la pared celular tan gruesa, pues es bastante complicado. Entonces nosotros usamos núcleos como alternativa, que se puede. Pero sí, ahora también está como alternativa a usar un cultivo y identificar el transcriptoma de cada núcleo, es hacer cortes congelados, hacer cortes y ponerlos en un chip donde el RNA perpendicularmente va a quedar atrapado, y por cada celda, que cada vez son más pequeñas, entonces tienen más resolución, pues vas a poder identificar. Eso también tiene problemas de la sensibilidad, los genes por células muy pequeños, la necesidad de una maquinaria muy específica. Te pierdes muchas cosas. Sí, y claro, ahí tienes que hacer muchas réplicas para tener un buen poder, pero es una técnica que va a tender a mejorar. Claro. Bueno, y como idea es brutal. Bueno, el single cell ya de por sí, bueno, yo cada vez que veo vuestras exposiciones con los plots, ya después de hacer el tratamiento multidimensional, quedan preciosos para mí, ¿no? Es justo son además muy que te quedan vistosos, como los grupos y que tú... coloridos, sí, claro, eso lo es pones muy bonito. vistoso, claro. Y Eso sobre es todo, muy a mí bonito. lo que me impacta es eso, que puedas tú trazar con ese PCA la trayectoria de diferenciación que te queda perfectamente, bueno, no perfectamente, pero te queda muy marcada, ¿no? Y eso es, vamos... No es del todo perfecto. Esa tecnología también necesita, al menos con la que estoy trabajando yo, necesita que le des biological insights, es decir, que le indiques cuál es tu tejido de inicio y cuál crees que va a ser el final. Porque si le dejas por sí solo, vamos a decir, al programa que lo haga, te va a dar algo que no tiene mucho sentido en la mayoría de los casos. O sea que tienes que seguir dándole un poco de apoyo para intentar obtener un buen resultado. Y todo esto. Tiene completamente. Vale. Esto sin supervisión no puedes fiarte. Es casi imposible obtener algo relevante sin tener conocimientos biológicos. En este caso, yo que tengo a Daniel, que tiene mucha experiencia detrás, pues me apoya, por ejemplo, en lo que he comentado ahora del pseudotiempo, de qué esperamos que sea el inicio y qué esperamos que sea el final. Y salen muy buenos resultados teniendo esos datos. Muy interesante. Bueno, pues recientemente os han reconocido con un premio de Actúa UPM, ¿no? En relación a esa tecnología, ¿verdad? Bueno, pues contadnos en qué consiste esta propuesta que es vuestra y por qué la han considerado tan innovadora. Bueno, la idea principal de nuestra idea, que en este caso la hemos llamado Citelion, es una empresa que se basaría en ofrecer servicios de single cell, de análisis. En la actualidad, pues como hemos visto, hay un muy buen mercado con mucho potencial de crecimiento y la mayoría de empresas, por lo general, se encargan de principalmente suministrar los consumibles, ¿no? Los reagents para tú trabajar, ¿no? Empresas como 10x y Singleton son las que te ofrecen pues los kits, ¿no? Para hacer tú todo el tema de la librería, secuenciación, pero tú como investigador tienes que hacerlo tú por ti mismo. Eso conlleva la elaboración de todos los protocolos relacionados con el wet lab y además todo el análisis bioinformático, que a veces puede ser un reto, sobre todo para aquellos que no están tan experimentados en el campo. Y es donde ahí surge nuestra idea, ¿no? De ofrecer pues un servicio personalizado y reproducible y de calidad
ya sea tanto para células animales como vegetales, para ofrecer un servicio completo de ese workflow, ¿no? Desde la extracción de núcleos, protoplastos, hasta los análisis bioinformáticos más complejos que desee, en este caso, el customer, ¿no? El cliente. Y pues nos presentamos con esa idea, que fue principalmente hecha por Daniel. Yo pues participé más como alumno y nos han reconocido. Así que nos hemos llevado uno de los 10 primeros premios de la primera fase. Pero lo más importante es que ahora avanzamos a las siguientes, donde nos enseñarán un poco más todo el tema empresarial, de las empresas con base tecnológica, cómo funciona el tema de la financiación, leyes, registrar tus protocolos, trademarks y viceversa. Y ya la última fase del Actua VM, pues aquellas 3 mejores ideas pues ganan en torno a los 5.000 hasta los 15.000 euros. Y además obtienes una muy buena red de contactos para continuar tu idea. ¿Y os haría especial ilusión a vosotros continuar con eso y sacar adelante la empresa o no? Es una buena pregunta. Sí. No, Bueno, vamos a ir si viendo, no se a puede ver. contar nada, yo no digo nada. Sí, no es por eso. A ver, Yo nunca me lo había planteado, la verdad. yo tampoco. O sea, como científico, por lo general, montar una empresa es de las últimas cosas que te puedes llegar a plantear, ¿no? Ser Pero bueno, yo estaba en la empresario. universidad, tampoco me había planteado ser científico, o sea, que todo... Pero hay una oportunidad y no hay que desaprovecharla, ni mucho menos. Sí. Y sobre todo aprender en el proceso. Totalmente. Sí, al final la experiencia que te llevas y los contactos, quizá igual nuestra idea pues no acaba surgiendo, pero conocemos a otra persona donde igual podemos incluirnos. Así que lo más importante es hacer contactos, la experiencia y Totalmente. todo eso. Bueno, pues chicos, me alegro mucho por vosotros. Os deseo muchísima suerte. Si no sale adelante, habréis aprendido un montón de cosas y también me alegro por eso. Y por otro lado, pues ha sido un placer teneros aquí en nuestro podcast para contar todas estas cosas tan interesantes, sobre todo para estudiantes de esta escuela y también de otros sectores. Y bueno, a quienes nos escucháis, pues gracias siempre por vuestra atención. Podéis escuchar más episodios en Brotes de Ciencia en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también iVoox. Y si os ha gustado este episodio, pues tal vez os interese el episodio 2 de biotecnología vegetal o el 22 sobre mejora genética vegetal. Y nada más. Yo ya me despido. Ha sido un placer teneros. Igualmente. Un placer. He estado muy a gusto, ha sido una experiencia. Muchas gracias Muy por la divertido. invitación. Nada, a vosotros. Venga, pues hasta la próxima.